Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien Hola, el hola a día de todos. hoy. Hola, espero que se encuentren muy bien, ya con bastante ánimo, ¿cierto? Se nos viene un feriado, así que vamos a comenzar. Hay un poquita gente conectada hoy. Buenas tardes, Agustina. Hay poquita gente. Ya tengo una información que darles, ya, pero la puedo repetir el segundo periodo, así que no hay problema. Vamos a compartirles, comparto la pantalla enseguida. Es un poquito más arriba. Ya, hoy, ¿cierto? Nos corresponde nuestra... Ay, espérame un momentito para organizarlo aquí. Ahora sí, comenzamos. Ya, hoy, como les había comentado, nos corresponde la clase número 5, ya, las estrategias de regulación emocional. La última clase del módulo estaba planificada para el día jueves, pero por instrucción, ¿cierto?, de la dirección ya de Promundo Chile, se me solicita cambiarla para el día viernes. Por lo tanto, ya está una decisión administrativa, ¿cierto?, que fue comunicada el día de hoy, ya, así que yo se los comunico ahora. La última clase no va a ser el día 2, sino que va a ser el día 3, que va a ser este viernes, ya a la misma hora, y esa sería la última clase, y después de la clase, ¿cierto?, se da inicio a la prueba final, que es esta prueba, ¿cierto?, con el tema que vamos a ver hoy, y el tema que se vería el día viernes, ¿ya? Si hay alguna consulta al respecto, me pueden decir, ¿cierto? Pero como les decía, es una decisión que pasa un poco de mis manos, escapa un poquito de mis manos. Ya, así que hoy, ¿cierto? Bueno, y la última prueba va a quedar, ¿cierto?, para el viernes en la noche y va a estar activa el día sábado. Posteriormente, la evaluación, ¿cierto? El plazo para evaluaciones atrasadas que les había comentado quedaría según el calendario para el día lunes. Sería lunes y martes. Ya como son 2 días, el lunes a las 6 de la tarde se activaría ese plazo para rendir evaluaciones en plazo extraordinario, día lunes a las 6 de la tarde, y cerraría el día miércoles a las 6. Esto, de todas formas, en la última clase lo voy a repetir y se los voy a dejar igual en el grupo para las personas que deban alguna evaluación puedan rendir en ese plazo. Ya son 2 días completitos para que puedan ingresar, ¿ya? Y como les decía, cualquiera de las evaluaciones que esté pendiente las pueden rendir en ese plazo, la ponderación es la misma. Pueden optar a una nota 7. En el caso de que no puedan rendir ya hasta el final de ese último plazo, ya no hay más opción para rendir evaluaciones. ¿Ya? Si tienen alguna situación particular, ¿cierto? Sería importante que si no pueden ingresar en esos últimos días, si hay alguna situación particular, ¿cierto? Que escape de sus manos, que no puedan rendir esa última evaluación en plazo extraordinario, que me lo comunican a la brevedad para, eh, para poder, ¿cierto? Registrarlo, para poder dar aviso, pero ya estarían optando a una nota 4. Beatriz, Hola, ¿cómo está? A hola, mí, bien, ¿sabes qué? Se me gracias. olvidó ese día viernes la prueba. No sé por qué tenía que era día jueves. Después en la noche estaba acostada y, uy, verdad, hoy día es viernes, se me pasó. Ya, sí. Para ese tipo de situaciones, ¿cierto? Es que se creó, ¿cierto?, desde la administración este plazo extraordinario. Porque antes, ¿cierto?, se podía rendir evaluaciones, se llegaba a algún acuerdo para poder rendir una evaluación, ¿cierto? Pero ahora van a tener estos 2 días completitos, ¿cierto?, para poder rendir, como en el caso de Beatriz, ¿cierto?, que quizás por cualquier situación particular, ¿cierto?, se nos puede haber olvidado, o por temas laborales, ¿cierto?, no pudimos ingresar. Entonces, desde el lunes en la tarde, a las 6, les voy a confirmar de todas formas, hasta el día miércoles en la tarde a la misma hora, van a tener esa opción de rendir sus evaluaciones atrasadas, para cualquier caso particular que ustedes tengan. Como les decía, pueden optar al 7.
ya que igual es súper favorable para ustedes. Ya van a tener un poquito más de tiempo para poder revisar si todos esos contenidos que faltaron, la evaluación que sea, la pueden rendir en ese plazo. Pero es importante, ¿cierto?, que en caso de que no puedan rendir en ese plazo, que puedan justificar el por qué, ¿cierto? Y ya ahí en ese caso pues, podrían optar recién a una nota 4. En el caso de que simplemente no la den, ahí ya tienen una nota mínima. ¿Ya? Para que lo tengan. De todas formas, la recomendación es que puedan ingresar las personas que no lo han hecho y poder rendirla, porque está esa posibilidad, ¿cierto?, de poder optar a una nota superior. Ya, dicho esto, y aprovecho de comentar para las personas que se están ingresando recién, que la última clase que estaba para el día 2 para el día jueves, se cambió por temas de dirección para el día viernes. Entonces, ¿cierto? El día viernes de esta semana, día 3 tendríamos la última clase de este módulo. Por lo tanto, tendríamos la última evaluación también el viernes en la tarde y el sábado, ¿cierto? La misma conducta que hemos tenido en todas las otras evaluaciones. Voy a reiterarlo a la vuelta a la vuelta, ¿cierto? Del break, para las personas que no estaban. Ya, ¿había alguna consulta sobre esto? Me levantan la manita. Ya, vamos, ¿cierto? Con esta clase, que, como les decía, esta clase vamos a hablar sobre las estrategias de regulación emocional. Vamos a comenzar, ¿cierto? Preguntándonos qué son las emociones. Si pensamos en cómo nos sentimos hoy, ¿cierto? Cómo nos sentimos, por ejemplo, en la mañana, cuando nos tuvimos que levantar, ¿cierto? Quizás nuestras emociones eran distintas a cuando salimos a trabajar, ¿cierto? O ya cuando volvemos a la casa, ¿cierto? No, nos sentamos, ahora tenemos clases, así que no podemos relajarnos tanto, ¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos un día libre y de pronto recordamos que tenemos un trámite pendiente. Ya, va a cambiar todo nuestro panorama, ¿cierto? Puede que estemos muy felices, por ejemplo, feriados, súper bien, tenemos planificado quedarnos en la casita. Y de repente nos acordamos, ¿cierto? O nos dicen que nos faltó comprar algo, ya vamos a tener que salir, ¿cierto? Cambia todo lo planificado. Entonces, ¿cierto? Todas esas sensaciones que vamos teniendo durante esa jornada, por ejemplo, o una jornada cualquiera sea, durante un día completo, ¿ya? Van a ser, ¿cierto? Van a ir cambiando durante el día, van a ir fluyendo muchas sensaciones. A estas sensaciones las vamos a llamar emociones. Las emociones, ¿cierto? Son estos, también los llamamos sentimientos que vamos teniendo durante una jornada. Ya durante un largo día vamos sintiendo muchos sentimientos, ¿cierto? Muchas sensaciones. Algunas van a ser muy leves, van a desaparecer de una manera muy rápida, mientras que otras van a ser mucho más fuertes y van a durar más tiempo, convirtiéndose ya en estados de ánimo. Por ejemplo, puede ser que en ese momento en que nos digas que cambiaron nuestros planes, ¿cierto? La emoción inmediata, ¿cierto? Se nos van a venir unos sentimientos quizás de frustración, de enojo, ¿ya? Que, pucha, o me puedo poner triste, ¿ya? Pero puede ser, ¿cierto? Que ese mismo trámite lo hagamos en compañía de algún ser querido, ¿cierto? En ese momento, ¿cierto? Esa emoción, ¿cierto? No va a ser tan negativa, sino que al final puede que lo terminemos pasando muy bien porque vamos a estar acompañados de alguien a quien estimamos bastante. Entonces, ¿cierto? Esa emoción pasaría a ser mucho más alegre, ¿cierto? Va a cambiar nuestro estado de ánimo completamente. No existen emociones buenas ni malas. Todas estas emociones van a ser necesarias, ¿ya? Para poder adaptarnos, para afrontar un día a día y para poder aprender. A medida que vamos creciendo y nos convertimos en adultos, nuestro cuerpo y nuestro cerebro experimenta cambios súper importantes. A lo que puede hacer que sintamos estas emociones nuevas o que en algún momento sean mucho más intensas. Por ejemplo, cuando somos niños, ahí tenemos un momento muy feliz, nos regalan quizás algo y vamos a ser felices y vamos a recordar, ¿cierto? Ese momento hasta que somos grandes, vamos a recordarlo como algo súper lindo, súper emotivo. Esa emoción, ¿cierto? Perduró en nosotros.
como también puede ser lo contrario, si quizás en algún momento quisimos algo mucho, mucho, mucho con todo el corazón y no pudimos tenerlo lamentablemente, ya quizás ese enojo va a ser momentáneo y a medida que vamos creciendo vamos aprendiendo que quizás, ¿cierto? No era posible en ese momento tener lo que nosotros queríamos. Ya vamos a ir aprendiendo de lo que sentimos en ese momento. El miedo, por ejemplo, nos va a ayudar a estar alerta ante algún peligro, también tomar precauciones. Ya nos va a enseñar también algunas herramientas, como por ejemplo el hablar con alguien de confianza, que sepa mucho más, que tenga mucho más experiencia y nos ayude a sentirnos mejor. La frustración también nos va a indicar que las cosas no salen como queremos. Ya, nos enseña también a resolver problemas y pedir ayuda si es necesario. La tristeza, ¿cierto? Es una reacción natural a algún evento, como una pelea, una pérdida, algún recuerdo quizás que sea muy emotivo. ¿Ya? Es importante aceptar cada una de las emociones, validarla y buscar ayuda si es que lo necesitamos. También, ¿cierto? La alegría nos va a mostrar lo bueno que es compartir nuestros pensamientos y sentimientos con nuestros cercanos, ¿ya? Y cómo no debemos tampoco guardar nuestras emociones para nosotros mismos, ¿ya? Ya que esto nos va a ayudar a sentirnos mejor. Podemos expresar de muchas maneras lo que sentimos, ¿cierto? Como conversarlo con amigos, familiares, quizás bailando, riendo, ¿cierto? Vamos a mostrar que tenemos una emoción súper positiva. A medida que vamos enfrentando diferentes situaciones en la vida, vamos descubriendo cómo podemos ir expresando nuestras emociones de una manera libre y auténtica, ¿ya? El poder guardar esas emociones, esto no es tan positivo, pero en algunos casos sí va a ser necesario. Es lo que nos lleva, ¿cierto?, a las estrategias de regulación emocional. ¿Qué es esta regulación emocional? Va a ser la capacidad de identificar, reconocer y gestionar todas estas emociones y nuestras reacciones ante ellas, ante las que sentimos. Esta regulación emocional es uno de los elementos claves para poder mantener un nivel, ¿cierto?, de bienestar y mantener también relaciones interpersonales que sean saludables. Además, se trata de de una capacidad que puede ser entrenada, puede ser mejorada a través de la experiencia que tenga cada uno de estos, ya que esta forma de regular nuestras emociones puede ir evolucionando con el tiempo. Idealmente, ¿cierto? Que podamos, ¿cierto? Eh, manejar, ¿cierto? Con esta regulación de emociones. ¿Ya? Si hemos visto eh, algunos niños a veces, que vemos algunos pequeños, estoy hablando con niños con y sin algún diagnóstico, trastorno, ya que vemos que cuando son pequeñitos, las típicas pataletas que vemos, ¿cierto? O esta frustración que se ve como muy exagerada, quizás decimos algunos adultos, ya puede ser que aún no tenga esta capacidad, ¿cierto? De identificar, de reconocer y gestionar sus emociones. ¿Ya? Puede ser que aún no haya aprendido el cómo poder mantenerse calmado ante una situación, por ejemplo, que quizás no puede tener algo que desea en ese momento. Como les decía, es una capacidad que puede ser aprendida, que puede ser trabajada, ¿cierto? En este caso, los cuidadores, ¿cierto? Y, bueno, el poder obtener, ¿cierto? Esta regulación emocional va a tener diferentes consecuencias a lo largo del tiempo. Para algunos niños puede ser un poco más complicado, para otros puede ser un proceso muy tedioso, ya para otros, ¿cierto? Que va a ser como lo natural que conocemos. Ya puede ser un poco más simple este proceso, pero sí o sí desde pequeñitos igual se van a ver algunas señales, ¿cierto? Aunque no tengamos ninguna dificultad a futuro, desde pequeñito en algún momento también quizás nos costó mucho en algún momento eh, el afrontar alguna situación, quizás nos pusimos a llorar en algún momento, ¿ya?
por alguna situación que quizás los adultos decían, pero no es necesario, no, ¿por qué está llorando? ¿Ya? O también puede ser que explotemos con ira, ¿ya? O que simplemente nos dé un ataque de risa. Jacqueline, Hola, profesora, una hola. consulta. Es Diga, como una situación personal que se está viviendo, pero tiene toda relación con el tema que usted está hablando. ¿ya? Lo que pasa es que tengo un sobrino, mi sobrino tiene TEA grado 1 solamente, ¿Ya? pero él manipula mucho con este tema de la regulación emocional, porque por ejemplo, para jugar, en este caso con mi hijo, él tiene 9 y mi hijo 8, ¿Ya? él siempre dice, tú tienes que jugar a lo que yo quiero. Y si no juegas a lo que yo quiero, tú no eres más mi amigo y me enojo contigo. Y siempre está con Mm, esto. O sea, mi pregunta es, ¿cómo lo hacemos para poder llevar en como, porque se nos va a presentar, ahora es mi sobrino, pero se nos va a presentar en cualquier situación en el trabajo? ¿Cómo lo hacemos para poder saber si realmente tenemos que caer en lo que él nos pide o cómo sacarlo de esa obsesión que él tiene porque él quiere hacer lo que él quiere nomás, ¿no? Él no tranza en que hagamos esto un ratito y después hacemos lo otro. No, él no tranza, él se enoja y no, y no, y no. Y yo creo que esa situación se nos va a presentar en varias ocasiones en nuestro trabajo. ya, en el caso de este sobrino, ¿el cuántos años tiene y si ha repetido esta conducta en otros contextos o solamente lo hace cuando está en interacción con este familiar? No, él tiene 9 años y siempre lo hace, siempre, En en todos los colegio, con contextos. su primo, siempre lo hace, siempre, Ya, siempre lo hace. entonces es una conducta ya aprendida y generalizada. Ya en ese caso igual es mucho más complejo, ¿cierto? Si no se están, como lo ideal en ese caso sería que los padres, ¿cierto? Ya tomaran otro tipo de acciones, quizás trabajar con, no sé si estará con algún apoyo de algún otro profesional, ya o está solamente con los profesionales del colegio. No, él va a un centro TEA, él le hacen terapia en general, de todos los especialistas de esta situación. Ya, igual puede ser, igual habría que indagar un poquito más porque se deberían estar trabajando quizás de algún modelo más cognitivo-conductual, ya quizás verlo desde ese lado, porque hay técnicas que se pueden utilizar en ese tipo de casos, porque lo ideal sería que si está trabajando con algún profesional, o sea, puede estar con algún psicólogo, con algún terapeuta especialista ya en esa área ya pudiese estar trabajando algunas de estas técnicas que son como ya como decía, algunas técnicas que son más conductuales, ya son como técnicas muy puntuales para trabajar ese tipo de situaciones y lo ideal es que si está trabajando en el centro, que ya lo trabaje mediante las actividades que realiza en el centro, ya por ejemplo, la toma de turno se trabaja mucho en los centros, ¿cierto? Especialmente con niños de esa edad se trabaja mucho por los profesionales, el que se pueda a realizar este juego compartido, ¿ya? El que las reglas no sean tan estrictas, ¿ya? Al menos yo lo he visto así, lo he trabajado de esa forma. Ya se trabaja, ¿cierto? Puede ser que en las primeras sesiones los niños van y te tiran todo, no, se frustran, ¿ya? Pero ahí se van trabajando ese tipo de técnicas, ya sea un juego en conjunto, ya, todo de acuerdo a los intereses, hay hartas formas de trabajarlo, por eso me llama un poquito la atención y consultaba un poco qué es lo que se estaba haciendo particularmente con él. Ya puede ser, quizás no tengo Sí, conocimiento si los padres han comentado cuál es la prioridad que tienen ellos en este momento, porque debiese ser algo que ya se está trabajando, ya porque le está afectando en más de un sí, contexto. yo creo, exacto, exacto, más de un contexto. Pero, por ejemplo, profesora, si se nos presentara un caso así en el colegio con un niño, ¿podríamos ver así como rápidamente en algún momento que usted se hiciera un tiempecito alguna de esas técnicas que usted menciona? Que en realidad acá igual vamos a nombrar algunas técnicas que se utilizan, ¿cierto? Que son como bien conocidas, como los semáforos de emociones, ya, pues igual lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿ya? Sí las podemos revisar, pero igual la recomendación, ¿cierto?
bueno, en este caso particular, idealmente que los padres, no sé si lo han realizado, que cuando vayan a algo a terapia, comenten esta situación que se está dando y se está dando mucho, y que está afectando mucho al desempeño, ¿cierto? En los distintos contextos de este niño, para quizás poder revisar lo que se está trabajando con él y ponerle un poquito más de énfasis, ¿ya? Porque quizás cuando ingresó al centro, no quiero pensar, no quiero que lo miren mal, ¿ya? Pero no sé cómo se está trabajando. Entonces puede ser que haya otra prioridad en el tratamiento que se está trabajando con él, ¿ya? Pero lo ideal, ¿cierto?, es ponerle un poquito de énfasis a este tema de las conductas, ¿ya? Porque cuando dicen que esto ya es general, ¿cierto?, que está pasando en más de un lugar, ya nos está dando así como una alerta, ¿cierto?, para que se pueda trabajar y siempre lo antes posible. Ya, el juego con reglas, o sea, es súper importante y me ha pasado que los niños se frustran mucho, pero ya hay un momento en que empiezan a ceder, aunque sea un poquito, ya, y desde ahí tomarlo en adelante. Ya, porque sí, hay niños que de verdad que no participan en nada, con nadie, y si tiene esta conducta de manipular, ¿cierto?, la situación, ya empieza a ser un poco complejo. Ya, pero siempre, ¿cierto? Si los papás dicen que esto está afectando tanto, ¿cierto? Quizás poder revisarlo ahí un poquito, incorporarlo un poco más al tratamiento que se está realizando en el centro, a la intervención, perdón, que se está trabajando en el centro. Desde ahí, ¿cierto? Si se está trabajando ahí, entregarle la estrategia a los cuidadores, que los cuidadores también puedan ir trabajando de a poquito en la casa y también le van pasando la voz, ¿cierto?, al colegio, diciéndole, ¿sabes? Estamos trabajando esto con nuestro hijo, ya, o sea, igual ustedes hagan un poco de esto para añadirlo, ¿cierto?, a las clases, qué es lo que pueden añadir, quizás estamos full con estas conductas, lo estamos haciendo de esta forma y queremos que acá también se pueda hacer, ¿ya? Y también, ¿cierto?, a los familiares cercanos, para que todos estén como en la misma línea. Eso es lo que se busca siempre, que todo sea como en la misma línea, ¿ya? Pero eso hay que ver, ¿cierto? Hay muchas cosas que ver ahí. Entonces, como yo lo digo así a ciegas, ¿qué podría ser una opción? ¿Ya? Y, ¿cierto? Continuando con el tema, ya como decíamos, ¿cierto? Eh, Esta regulación emocional supone tomar conciencia de la relación, ¿cierto?, que hay entre la emoción, la cognición y el comportamiento. Ya, tener buenas estrategias de afrontamiento también ante cualquier situación que se nos venga y capacidad también para autogenerar estas emociones que sean positivas. Siempre se busca, ¿cierto?, el mantenerse en calma, quizás cambiar un poco, ¿cierto?, lo que nos pudiese alterar de sobremanera. Ya quizás alguna situación muy pequeña, en algún momento podemos sentirla como si fuese lo más malo que nos pueda haber pasado en la vida, ya, pero si logramos, ¿cierto?, regularnos a nosotros mismos, vamos a tener, ¿cierto?, la fortaleza para poder, ahora que ya somos adultos, ¿cierto?, tenemos la fortaleza para tomar una decisión, ¿cierto?, con la mente fría, como se dice, y después nos vamos a dar cuenta que quizás no era tan terrible lo que nos estaba ocurriendo. De eso se trata, de no simplemente explotar, quizá en un momento malo, decir, no, ya no quiero nada más, me voy de acá, no sé, no puedo, estoy colapsadísima. Igual el sentirse agotado mentalmente también puede pasarnos, pero la idea, ¿cierto?, es siempre buscar el cómo, y estamos acostumbrados, ¿cierto?, a bajar un poquito las revoluciones, ¿cierto?, y ya sabemos cómo afrontar algunas situaciones. Pero desde que somos pequeñitos, un poquito más difícil. ¿Por qué es importante esta regulación emocional? Porque nos va a ayudar, ¿cierto?, a manejar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y comportamientos. ¿Ya? Em, ¿Cierto? También, ¿cierto?, nos va a servir para conectarnos con los demás, comportarnos, ¿cierto?, de una manera socialmente apropiada. ¿Ya? También va a mejorar el bienestar a largo plazo, las relaciones, desarrolla la autoestima, claro que sí, aumenta la empatía, la autoconciencia y una mejor salud en general. Va a significar un factor protector. Esta regulación emocional significa controlar, ¿cierto?, cómo vamos a mostrar nuestras emociones. No siempre va a ser bueno expresar nuestras emociones en el momento en que las sentimos.
Porque esto podría causar algún tipo de problema quizás. Ya, es importante, ¿cierto?, aprender a manejar nuestras emociones, pensar en cómo afectaría también a los demás, respetando también los sentimientos y los derechos de los otros. ¿Ya? Esta habilidad se desarrolla con el tiempo y generalmente va mejorando cuando somos adultos. Ya, también yo sé que algunos hemos visto, algunos adultos que no tienen, no han regulado también estas emociones. Ya, pueden ser por temas cognitivos, pueden ser por temas de crianza, puede ser también influenciado por el contexto. Ya, hay algunas personas que las vemos que ya de adultos, ¿cierto? No regulan, ¿cierto? Le pasa alguna situación, o se sienten pasados a llevar, ¿cierto? Por alguna situación pequeña, y puede que simplemente ellos tengan esta reacción muy explosiva, ¿cierto? Que los veamos actuar casi como actuaría un niño pequeño, ¿cierto? Ante una situación que sea quizá muy demandante, muy frustrante para alguna persona. Cuando somos niños o adolescentes, nuestro cerebro aún no está completamente desarrollado para controlar nuestras emociones, ya que esta parte del cerebro no está en completo desarrollo. Ya. Recordemos, ¿cierto?, que en la clase anterior, ¿cierto?, veíamos que distintas partes de nuestro cerebro, ¿cierto?, distintas zonas encargadas de distintas acciones para temas de estudio, ¿cierto? Siempre van a haber zonas que van a estar conectadas, ¿cierto? Pero siempre hay una que va a ser más encargada de algún tipo de procesamiento más que otra. Ya hay algunas partes del cerebro que maduran mucho más tarde que las otras. Ya tenemos toda la parte del sistema límbico y también la corteza prefrontal, que es la partecita de acá arriba, ¿cierto? Que son las últimas en terminar de formarse. Ya estamos hablando que hay estudios que dicen que recién a los 21 años aproximadamente, recién termina de formarse esta parte que es tan importante en el control de los impulsos, en la toma de decisiones, ¿ya? En toda esta regulación emocional. Entonces, ¿cierto? No podemos pedirle a un niño tan pequeño que se controle, ¿cierto? En una situación que quizás para ellos sea muy frustrante. Le va a costar un poquito más, ¿cierto? Considerando que el cerebro de por sí está preparado para este tipo de procesos cuando ya está un poquito más maduro. Importante es que se va aprendiendo desde pequeñito y ya cuando adulto ya debiésemos tener, ¿cierto? Todo este sistema de regulación emocional bastante más formado, pudiésemos controlarlo un poco más. Es lo que se espera, pero hay algunos casos que se escapan un poquito de la norma. ¿Ya? La regulación emocional y la inteligencia emocional son esenciales para resolver conflictos y construir estas relaciones que van a ser saludables. Imaginamos, ¿cierto?, a un equipo, un grupo de estudiantes en el colegio que están realizando un proyecto en conjunto, un trabajo grupal. Cada miembro va a tener diferentes habilidades, las personalidades también van a ser distintas. Ahora supongamos que uno de los estudiantes comienza a sentirse abrumado por la cantidad de trabajo, ¿ya? O se frustra debido a desacuerdos, por ejemplo, en cómo continuar con alguna parte del proyecto. ¿Ya? En esta situación, la regulación emocional va a jugar un papel súper importante, ¿no? Porque si este estudiante perteneciente a este grupo puede regular sus emociones de manera efectiva, podría comunicar sus emociones, ¿cierto?, de ese momento, quizá de una manera calmada, y podría detallar la situación y llegar a un acuerdo con sus compañeros. ¿Ya? También, ¿cierto? Esto va a ayudar a que el resto del equipo sienta empatía, ¿cierto? Y van a acordar, ¿cierto?, algunos términos para continuar trabajando, ya si son capaces de realizarlo. Por lo tanto, ¿cierto?, esta correcta gestión de las emociones nos va a ayudar a evitar conflictos o cualquier tipo de enfrentamiento innecesario. Ya nos va a ayudar, ¿cierto?, a facilitar la expresión de nuestras emociones y generar empatía con los demás. Esta regulación de emociones nos va a ayudar a manejar situaciones estresantes, tomar decisiones que sean mucho más centradas, mucho más sabias, podríamos decirlas, tener relaciones saludables, que ya lo había dicho, adaptarnos también a diferentes situaciones, resolver conflictos, ¿cierto?, de una manera que va a ser mucho más significativa para nosotros y para los demás. ¿Cómo se desarrolla esta regulación emocional? Ya,
Para regular las emociones, ya tenemos, ¿cierto? Identificar cómo se siente, hacerlo de manera concreta y con ayudas visuales. Estas emociones juegan un papel importante en nuestro día a día, ¿cierto? Nos van a ayudar a enfrentarnos a diferentes situaciones que van surgiendo, este mundo, este día tan demandante, ¿cierto? A los niños con autismo no siempre les resulta fácil el manejo, ¿cierto? De estas emociones, dadas las dificultades propias, ¿cierto? De este diagnóstico como tal, ¿cierto? De este espectro autista. Ya pueden tener dificultades, como habíamos visto en las clases anteriores, en la comprensión y expresión del lenguaje, en las habilidades sociales y en la gestión de la conducta. Para ellos puede ser difícil el reconocer, identificar, comprender cómo se sienten ellos mismos, ¿ya? Así también cómo se sienten los demás. Por esto, ¿cierto? Va a ser esencial trabajar aspectos relacionados, ¿cierto? Con esta inteligencia emocional y también social. Para regular las emociones, los niños con TEA es recomendable utilizar algunas actividades que sean sensoriales, como por ejemplo utilizar plasticina, usar algún tipo de juguete que sea mucho más sensorial, ¿ya? Eh, Esto les va a servir para ayudar a regular, ¿cierto? Sus emociones. También utilizar estas técnicas de respiración profunda, a contar hasta 10 cuando se sientan abrumados. Ya, todo está, ya quería nombrar algunas pequeñas técnicas. Ya, pero para utilizar alguna de estas tenemos que tener en cuenta las características del niño, tenemos que tener en cuenta que existe una especie de entrenamiento previo, ya, y ahí recién ver si son realmente efectivas para cada uno de ellos. Ya, ahora sí nos volvemos. Para desarrollar cierta esta regulación emocional, se busca identificar cómo se siente ya, de manera concreta con ayudas visuales. Para muchos niños con TEA, comprender y expresar las emociones puede ser muy desafiante. Utilizar ayudas visuales como estas tarjetas de emociones o tableros de comunicación, que eso lo vamos a ver igual en la otra clase, ya les va a proporcionar una forma concreta y mucho más tangible de identificar y comunicar sus sentimientos. Las imágenes van a brindar un punto de referencia visual que puede ser fácil de entender, ya mucho más fácil de entender mediante una imagen que si solo lo hablamos. ¿Ya? Si decimos que es una emoción, tú estás triste, es un poco más ambiguo. Y recordemos también que los niños con TEA tienen muy desarrollada cierta el área visual. Entonces, este tipo de tarjetas, como la que ven ahí abajito, ya son tremendamente útiles para apoyar, ¿cierto? Para favorecer esta regulación emocional. Ya, por ejemplo, ¿cierto? Un niño con TEA puede tener dificultades para expresar que se siente triste. Ya, le podemos mostrar esta tarjeta con una cara triste y de esa forma puede reconocer qué emoción es la que se está experimentando. Ya, cualquier ayuda visual permite identificar y comunicar el sentimiento de una manera mucho más clara y directa. Cuando hablamos de este tipo de tarjetas, igual lo vamos a ver en la otra clase, así que no se preocupe. El uso de este tipo de tarjetas, ¿cierto? Con expresiones, ya les va a ayudar a no solamente conocer la palabra como tal. Como les decía, si yo digo estoy triste, ya le va a costar mucho más, ¿cierto? Reconocer el que es esa palabra triste, ya, el asociarlo a algo. Entonces decimos, claro, pero nosotros podemos poner cara triste. Ya, pero puede ser que nuestro niño no siempre, ¿cierto?, va a estar tan atento o tiene muchas dificultades para reconocer las emociones en nuestros rostros. Ya, entonces, lo ideal, ¿cierto?, en ese tipo de casos es utilizar este tipo de tarjetas. Puede ser ese tipo de tarjetas, puede ser cualquier otro dibujo que sea mucho más afín con la edad, ¿cierto?, y los intereses de nuestro niño. También pueden ser fotografías reales,
ya, fotografías de alguna persona cercana, quizás utilizarla para hacer ese tipo de tarjetas, igual es súper útil, ya, para poder reconocer el cómo se vería, ¿cierto?, una persona expresando felicidad, el cómo distinguirla de una persona que se siente triste, ya, es mucho más fácil de reconocer para ellos si lo asociamos, ¿cierto?, esta palabra, que sería tristeza o estar triste, a una imagen, ya. Para esto también hay otro tipo de actividades, pero van más adelante. Y como decía, ¿cierto? Desarrollar este tipo de estrategias para regular las emociones, para reconocer, ¿cierto? La expresión de las emociones, ¿no?, de una manera visual, este tipo de tarjetas. También proporcionar las palabras para verbalizar estos sentimientos utilizando la herramienta visual, ¿cierto? Para ayudar a concretar, ¿cierto?, los signos físicos con la emoción misma. Recordemos, ¿cierto?, que los niños TEA también presentan estas dificultades para encontrar, podría ser encontrar, ya, pero ¿cierto?, para utilizar las palabras adecuadas para expresar sus emociones. Por lo tanto, ¿cierto?, proporcionar una herramienta visual que relacione, ¿cierto?, con las expresiones faciales o signos físicos que tengamos, ¿cierto?, con palabras específicas le va a ayudar, ¿cierto?, a favorecer, a aumentar, ¿cierto?, este vocabulario emocional y a comunicar los sentimientos de manera efectiva. Por ejemplo, mediante el uso de un tablero de comunicación con imágenes y palabras asociadas a diferentes emociones, un niño puede aprender a identificar, ¿cierto?, y a verbalizar sentimientos. Al ver la imagen de una persona llorando, por ejemplo, un tablero de comunicación pudiese ser como una tablet, ¿ya? Si le ponemos una imagen de un personaje, algo que hayamos elegido, ¿cierto?, de acuerdo a sus intereses, ¿ya? Puede ser, ¿cierto?, esta persona que elegimos, esta cara que elegimos, ya se la mostramos llorando, ¿ya? Y, ¿cierto?, al ladito ponemos el concepto, la palabra, ¿cierto?, triste, va a ser mucho más fácil de comprenderlo, ¿ya? Porque el niño puede asociar esa expresión facial, que va a ser esta imagen llorando, con la emoción de tristeza, ¿ya? Luego, utilizar, ¿cierto?, esta palabra triste para identificar cómo se siente. Podemos utilizar algunas películas también para identificando, ¿cierto?, qué le pasó a nuestro personaje. Hay mucho material disponible en internet para este tipo de actividades, ¿ya? Entonces, ¿cierto? No es, como les decía, no es solo el ver una imagen, no es solo utilizar una palabra. Para cualquier tipo de aprendizaje, lo importante es tener la palabra, decirlo, ¿cierto?, verbalmente también, y también utilizar las distintas imágenes. Esto le va a, ¿cierto?, mostrar, ¿cierto?, una manera mucho más estructurada de expresar sus emociones. Recordemos, ¿cierto?, que también favorece el aprendizaje, ¿cierto?, porque una característica que presentan los niños, jóvenes y adultos de edad es que ellos prefieren, ¿cierto?, este sistema mucho más estructurado. Ya tenemos dos formas de favorecerlo, visual y la estructura. La autorregulación emocional. Ya estamos de vuelta, Mil disculpas. Ya ocurrió, como les decía, un pequeño problemita técnico, ya que puede ocurrir en cualquier lado, porque hay un clima bastante inestable donde me encuentro. Ya, pero lo pude solucionar. Así que estamos de vuelta. Ya, así que vamos a continuar donde nos quedamos. Para alcanzar a pasar todo el contenido. Ya, nos quedamos, ¿cierto?, en esta autorregulación emocional que dijimos que va a ser uno de los ejes fundamentales para el bienestar, ¿cierto?, de nuestros niños con trastorno espectro autista. Ya, en algunos casos es necesario acompañar, ¿cierto?, acompañar, ¿cierto?, a nuestros niños, ya, para que se produzca estabilidad
¿ya? Y también, ¿cierto? En algunos otros casos es necesario prestar mucha más ayuda que en otros, ¿cierto? Para que se pueda producir, ¿cierto? Y pueda generalizarse, ¿cierto? Que pueda ponerse en práctica en diferentes contextos. Ya, la autorregulación o autocontrol emocional implica la capacidad de controlar, ¿cierto? De controlar determinados impulsos y emociones de una forma adecuada. Ya, las personas con autismo que presentan una baja autorregulación emocional pueden tener muchos conflictos y o discusiones con aquellas personas que los rodean. Esta autorregulación emocional significa que una persona puede controlar cómo se siente en relación, ¿cierto? Puede controlar la relación del cómo se siente, cómo piensa y cómo actúa. Ya, aunque, ¿cierto? Aunque esto, ¿cierto? De esto van a depender muchas cosas, es algo que se va a aprender, ¿ya? Y, ¿cierto? Va el hecho de poder, ¿cierto? Autorregularnos emocionalmente, va a evitar que tengamos alguna dificultad con nuestros pares, ¿ya? Para poder, ¿cierto? Controlar esta regulación o tener una autorregulación óptima emocionalmente, ¿ya? Hay diferentes técnicas que se pueden utilizar, ¿ya? ¿Cierto? Se puede, para lograr, ¿cierto? Reflexionar sobre lo que sentimos y lo que vamos realizando, ¿ya? Trabajando, ¿cierto? Este autocontrol emocional, podemos regular las respuestas emocionales, podemos reaccionar de una manera más adecuada ante situaciones, de manera que podamos adaptarnos mejor a nuestro entorno. Por autocontrol se entiende la capacidad ante cualquier situación o pensamiento de mantener las emociones y las respuestas fisiológicas que en algún momento, ¿cierto?, nos producen algunas situaciones sociales, y algunas emociones que quizás nos pueden generar ansiedad, ¿cierto? Generar también algunos temas fisiológicos, como por ejemplo alguna situación que sea muy fuerte, nos puede hacer sudar, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Este autocontrol se entiende como el poder mantener, ¿cierto? Todas esas sensaciones que tenemos en el momento dentro de límites límites que nos permitan, ¿cierto? El poder compartir, el poder resolver, ¿cierto? De una manera efectiva y continuar, ¿cierto? Con lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, si estábamos realizando algún trabajo en el colegio y, eh, y si esto no se nos cae, por ejemplo, nuestro dibujo, nuestra pintura que habíamos hecho, quizás se nos cae, ya quizás la teníamos muy bonita, lista, ¿cierto? Para regalársela a alguien especial, con la pintura muy fresca, ¿cierto? Puede ser que se nos caiga de repente ese dibujo y quede pero totalmente irreconocible, ya si nosotros tenemos, ¿cierto? Una autorregulación, ya logramos controlarnos, ¿cierto? Nos vamos a sentir pésimos, pero nuestra reacción, ¿cierto? Quizás pudiese ser en ese momento no estallar, ¿cierto? Enojarnos, quizás gritar, quizás romper el dibujo. Ya, eso pudiese ser un ejemplo, ¿cierto? De un niño que no tiene siempre regulado, ¿cierto? Este control emocional. Por el contrario, si vemos que un niño, ¿cierto? Reacciona, se le cae, ya, es probable que nuestro niño claramente se sienta muy mal. Ya, puede incluso tener algunas lágrimas, pero va a ser una reacción que va a ser mucho más leve, ¿cierto? Versus un niño que se enoje, se frustre, empieza a romper cosas, ¿ya? Pero va a ser una reacción que por los demás, ¿cierto? Socialmente va a ser mucho más adaptativa. O podemos tener otro caso, ya que es difícil que se dé, pero también puede ser algún niño que nos diga, o nosotros le digamos, ¿cierto? Estaba muy lindo el dibujo, ¿cierto? Darle la opción de volver a realizarlo o de realizar otro tipo de actividad para regalarlo. Puede ser que nuestro niño en un momento se sienta muy triste, que logre contener quizás esa ira que tiene o esa tristeza, quizás la contiene, ya quizás aprendió cómo realizarlo y puede que se sienta triste, tenga una expresión triste,
pero en un momento nos va a decir, sí, vamos, hagámoslo. ¿Ya? Hay distintas formas de reaccionar y ahí vamos a ver, ¿cierto? Si esta autorregulación, ¿cierto? Está en un estado, ¿cierto? Que es mucho más adaptativo para este niño. La esta habilidad, ¿cierto? Va a favorecer, ¿cierto? Todas las relaciones sociales, laborales también a futuro, escolares y familiares. ¿Ya? No va a significar bloquear nuestros pensamientos y sentimientos o aguantar quizá alguna tensión que sea muy desagradable, como la ansiedad. Por control emocional se tiende esta capacidad innata o adquirida, ¿ya? De conseguir un control voluntario sobre las emociones y saber, ¿cierto?, gestionar nuestro día a día. ¿Ya? Esta autorregulación emocional es crucial en el autismo, ya que puede impactar también a la comunicación, a las relaciones sociales, al autocontrol también. El desarrollar, ¿cierto?, esta autorregulación emocional, para, eh, para desarrollar esta regulación emocional, las personas en el espectro autista pueden gestionar mejor el estrés, regular sus emociones, mejorar la calidad de vida, mantener relaciones saludables. Por ejemplo, si imaginamos a un niño con autismo que se enoja cuando las cosas no van como quiere. Ya, si no puede controlar el enojo, ya, quizás grita, golpea las cosas, es probable que tenga conflictos con amigos o familiares. También es probable que tenga peleas frecuentes o puede ser que los otros niños no quieran estar cerca, porque igual, como sabemos, los niños, ¿cierto?, ven las cosas de otro modo muchas veces. Ya puede ser un poco más difícil para ellos, ¿cierto?, el comprender, sobre todo si son pequeñitos, muy pequeñitos, va a ser un poco más complicado comprender, ¿cierto?, que su compañero, ¿cierto?, puede ser muy, muy agresivo, ¿cierto?, pero puede ser porque aún no aprende, ¿cierto?, a regular sus emociones. Va a ser difícil explicarle eso a un niño muy pequeño. Y generalmente puede ser que los niños solamente traten de no estar tan cerca. Ya es una reacción. Ya, en contraste, ¿cierto? Cuando las personas con autismo pueden regular sus emociones y comportamientos, pueden evitar conflictos, pueden conseguir, ¿cierto?, tener una relación mucho más armoniosa con el contexto. Ya, si un niño aprende a calmarse cuando las cosas no van como quiere, es menos probable que tenga conflictos con los demás. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Desarrollar esta autorregulación emocional va a ser muy importante para las personas con autismo. Acá, ¿cierto? Como les había comentado, hay un ejemplo de estas tarjetas que se trabajan para trabajar las emociones y para trabajar el autocontrol de emociones. Existen diversos recursos ya para la gestión de las emociones, como actividades para trabajar emociones básicas para niños con TEA. ¿Ya? Este tipo de tarjetas, por ejemplo, y varias actividades de este tipo, de regulación emocional o de autorregulación, como quieran verlo, ya pueden ser utilizadas por cualquier niño. Ya pueden ser usadas para todos los niños. Recordemos que esta habilidad es aprendida, ¿cierto? Y la mayoría de los niños cuando son pequeñitos tienen mayores dificultades, ¿cierto?, para trabajar este autocontrol. Es necesario también ir trabajándolo con ellos, con o sin algún diagnóstico de base. Ya, pero, ¿cierto?, cuando existe el diagnóstico ya de TEA, es importante también adaptar estos recursos a las necesidades y a las características que tengan nuestros niños. Las tarjetas de emociones básicas, como la que vemos acá, ¿cierto?, se pueden utilizar para introducir la temática. Por ejemplo, ¿cierto? Poner a alguien que está triste, puede ser que lo veamos como alguien llorando, o alguien que está como muy cabizbajo, ¿cierto? También estas tarjetas que son las de arriba, ¿cierto? Contento, vemos que gente sonriendo, ¿cierto? O riendo a carcajadas también. ¿Ya? Este tipo de emociones, ¿cierto? Este tipo de reconocimiento de estas tarjetas van a ser como el primer paso para poder seguir trabajando y luego, ¿cierto?, llevarlo a alguna temática mucho más abstracta, ya utilizando, ¿cierto? Quizás agrupar algún tipo de emociones o trabajar otras habilidades narrativas, ¿cierto? Llevarlo a más contextos.
Ya, por ejemplo, ¿cierto? Algunas estrategias prácticas para promover la autorregulación en personas con TEA sería primero identificar las emociones, ayudar, ¿cierto? A las personas con autismo a reconocer y nombrar sus emociones utilizando tarjetas con expresiones faciales o imágenes que vayan a representar diferentes sentimientos, como las que vemos acá, ¿cierto? Quizás para algunos niños no van a ser tan llamativas este tipo de imágenes. Así que siempre hay que buscar algo que sea acorde a la edad de nuestro niño, a lo que a ellos les interese, a las personas que ellos reconozcan, por ejemplo, o a los personajes que ellos reconozcan, porque quizás estos dibujos no les va a hacer mucho sentido a algún niño. Quizás va a ser más difícil trabajarlo con ellos. Como les decía, quizás les va a hacer más sentido el utilizar caras de personas reales, realizando este tipo de expresiones, o quizás otro tipo de dibujos, ya quizás dibujos también para, si trabajamos, si vemos a adolescentes también, que los dibujos no sean tan infantiles, tal vez pueda ayudarlos más. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cierto? Trabajar primero con estas tarjetas de cara feliz, ¿cierto? Indicando que significa alegría, ya lo que vimos recién. Trabajar también la respiración profunda. Enseñar estas técnicas de respiración profunda es una manera súper efectiva para calmarse y reducir la ansiedad. Se puede hacer, ¿cierto? Mediante respiraciones lentas y profundas, concentrándose en el movimiento del abdomen al respirar. Ya, para practicar ese tipo de actividades también hay un montón de ejemplos que ustedes pueden buscar, ya, pero también hay un videito que les voy a mostrar más adelante. También, ¿cierto? El implementar el uso de palabras claves. Ya puede ser, ¿cierto? Palabras que que se van trabajando y que sirven para autorreforzar el recordar, ¿cierto? Que la persona se tome un momento para regular sus emociones. Como, ¿cierto? Si se están trabajando estas técnicas de respiración profunda, por ejemplo, si el niño comprende, ¿cierto? Y logra trabajarlo. Estamos trabajando con técnicas de respiración profunda, quizás es bueno a veces recordarlo. Por ejemplo, ¿cierto? Tranquilo o respira profundo, recordarle, ¿cierto? Esas técnicas que ya se están trabajando. Ya. Siempre es bueno adaptar, ¿cierto? Las estrategias que se utilicen a las necesidades individuales. ¿Ya? Siempre tienen que ser de acuerdo a las preferencias también que tengan los niños, reconocer sus intereses, las habilidades y los desafíos específicos que tengan. Que se puedan personalizar, ¿cierto? La estrategia va a ser la forma más efectiva. Como les decía, si tenemos a un niño muy pequeño que quizás se le hace difícil el reconocer las expresiones, quizás utilizando tarjetas de familiares cercanos. O, ¿cierto? Por si hay algún dibujo animado que a ellos les llame la atención, también nos puede servir para ir recordando, ¿cierto? La expresión, ¿cierto? De nuestro personaje favorito de la película tanto, ya quizá en ese momento ese personaje estaba muy feliz y en otro momento estaba muy triste, entonces eso mismo lo vamos a utilizar como estrategia para trabajar el autocontrol. Ya, entonces, em, vamos a ver, ¿cierto? Una técnica que es esta técnica de la tortuga. Si la han visto en algún momento, es una técnica que es un método de relajación para niños. Se utiliza para enseñar a los niños a gestionar las emociones y los sentimientos a través del autocontrol. Es una técnica utilizada, ¿cierto?, ampliamente en niños con hiperactividad, ¿cierto?, con déficit de atención, o en niños con problemas de agresividad, en niños con TEA. Esta técnica de la tortuga es súper efectiva en cualquier caso, ¿cierto?, para ayudar a los niños a controlar sus impulsos. Ya va a ser, se puede utilizar, como les decía, en todos los niños y es tremendamente efectiva en algunos casos particulares. Esta técnica se basa en un cuento. Los cuentos, las historias, le gustan bastante a los niños, ya es un interés que es bastante compartido, sobre todo por niños pequeños. Va a ser, ¿cierto?, súper potente esta forma de transmitirle conceptos, ¿cierto?, que son complejos.
ya como lo que son, ¿cierto? Este control de las emociones, ya, pero si lo realizamos a través de esta técnica y a través de cuentos o películas, va a ser mucho más sencillo para los niños. Esta técnica suele aplicarse en niños pequeños, hasta los 8 o 9 años aproximadamente. Cuando el niño supera esta edad, es posible que no responda tan óptimamente a esta técnica, puede que sea demasiado infantil para ellos. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Se puede modificar también, hay varios ejemplos en internet, ¿ya? Pero la técnica sigue siendo básicamente la misma. Pero para niños más grandes o para adolescentes, ya se puede buscar algún tipo de imagen o de relato, ¿cierto? Con un personaje que sea mucho más acorde a la edad que los chicos tengan. Para realizar esta actividad es necesario que se complete que se completen todos los pasos. Ya, no contarle solo una parte del cuento y no finalizarlo porque estaríamos transmitiendo un mensaje totalmente contrario, que significaría quizás reprimir, ¿cierto? Por completo todas las emociones que sentimos. Y esto no daría resultado. Las bases, ¿cierto? De la técnica de la tortuga es primero, ¿cierto? Enseñar la técnica de esta tortuga a los niños mediante un video. Que la idea, ¿cierto?, es elegir algún video, existen varios, que sean más del gusto de nuestros niños. Si los conocemos bien, ¿cierto? Y aplicamos esta técnica, vamos a saber más o menos como el ritmo de los videos y el tipo de dibujo que va a ser más efectivo con ellos. Ya, se muestra este video que es cortito, que explica la manera en que se utiliza la técnica de la tortuga, ¿cierto? Y asegurándonos de que sea un video, ¿cierto? Que tenga colores que sean llamativos o quizás no tanto, va a depender, ¿cierto? Si tenemos niños muy sensoriales, ¿cierto? Visualmente, ya tampoco será tan correcto algún color que sea como muy vibrante, ¿ya? Pero, ¿cierto? Mantener, ¿cierto? O sea, utilizar algún video que sea corto y que pueda mantener la atención de lo que es, ¿cierto? Esta técnica. El video, ¿cierto? Les va a mostrar paso a paso al usar la técnica de la tortuga. Se los voy a mostrar. Voy a dejar de compartir. Vamos a... Voy a compartir acá. No, pero antes de eso, vamos a pausarlo. Ahí, ¿cierto? Quedó muy clarito una de esas técnicas, ¿cierto? Que es la técnica de la tortuga. Para aprender esta técnica, como les decía, lo primero es... Lo primero, ¿cierto? Es buscar algún video que sea muy representativo para los niños. Ya mostramos, ¿cierto? A través de este ejemplo visual, ¿cierto? Cómo los personajes utilizan, ¿cierto? Y a raíz de qué utilizan esta técnica de la tortuga. ¿Ya? ¿En qué situación se va a dar que la puedan utilizar? Ya como vieron, ¿cierto? Esta tortuga, ¿cierto? Tenía estos signos de enojo. Quedaba súper clarito qué le pasaba a la tortuga, ¿cierto? Cómo se sentía. Se invita a los niños a participar de una manera activa mientras ven el video. Por ejemplo, le podemos pedir a los niños que imiten al personaje y que practiquen también estos pasos de la tortuga junto a ellos. Al final del video, ¿cierto? Se refuerza con un mensaje positivo de la técnica de la tortuga, se elogia siempre el refuerzo positivo para los niños por participar, por aprender, ¿cierto? Y mientras ven el video, por ejemplo, los niños, ¿cierto? Como decía, pueden poner, ¿cierto? Como en este video, poner los brazos al lado, al costado, ¿cierto? Esconder la cabeza. También puede ser otra forma que ponen como los brazos sobre el pecho y ahí cierran los puños para detenerse. Hay distintas formas de hacerlo y hay distintos animales también para poder hacerlo, pero la técnica en sí es la misma. ¿Ya? También, ¿cierto? Se busca que también con este mismo video que comiencen a trabajar estas técnicas de respiración. La idea de estas fases es que los niños puedan reconocer, ¿cierto?
se puedan ver a través de este video, ¿cierto? Cómo se sentía este personaje, cómo se sentía esta tortuga. Y que también ellos puedan ir reconociendo, ah, yo también me sentía así quizás en ese momento. Ya, entonces, ¿cierto? Se busca que los niños practiquen, ¿cierto? La postura. ¿Por qué? ¿En qué momento la puedo aplicar? Para que después, cuando ya tengan la técnica dominada, cuando ellos sepan, ¿cierto? Que ya se viene ese momento de furia, por ejemplo, ellos digan, ah, ya se me viene, ¿cierto? Este momento, y van a practicar, ¿cierto? La postura de la tortuga, que lo que les dice, ¿cierto? Que cuando están en esta postura de tortuga, ellos van a parar lo que están haciendo, van a esconderse en su caparazón, ya lo voy a hacer acá, van a esconderse en su caparazón, van a pensar, ¿cierto? Van a pensar, ya ahí en su caparazón, van a respirar, y en ese respirar van a generar una solución. Luego de que ya estén calmados, ¿cierto? Van a poder entregar una solución. Para poder, ¿cierto?, encontrar y llegar a ese punto en que los niños ya, ¿cierto?, reconocen que va a venir, ¿cierto?, esta suerte de frustración quizá, o esta situación que va a ser súper estresante, ya se practica varias veces en distintos momentos. Ya, también, ¿cierto? Se contextualiza a veces con alguna situación que puede ser frustrante para ellos. Por ejemplo, exponiendo alguna situación real que pudiese pasar, ya como cuando se sienten frustrados en algún juego, se les pone un ejemplo, ¿cierto? Que si, por ejemplo, están jugando a tal cosa y un compañero les pasa a pegar o perdemos, ¿cierto? O en la misma clase, alguna situación quizás se les comenta que puede ocurrir. Ya, en ese momento, poniendo esa situación, poniendo así como el caso, ¿cierto? Se enseña la técnica de la tortuga. El niño, ¿cierto? Ya va a reconocer esta respuesta alternativa y la forma en que va a controlar los impulsos, ¿ya? Cuando ya tengan, ¿cierto? Dominada este reconocimiento, cuando ya sepan, ¿cierto? Que tienen que parar y pensar, cuando ya digan, ya es hora de meterme en mi caparazón y ya estoy practicando mis técnicas de respiración, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Es el momento para practicar con el niño algunas alternativas ante situaciones de conflicto, ¿cierto? Que nosotros ya conozcamos que se pueden dar, por ejemplo, en el aula. Buenas situaciones cotidianas que se pueden dar. ¿Ya? Y la consecuencia que tendría si nosotros reaccionamos mal, por ejemplo, ante nuestro compañero que nos sacó un lápiz y lo perdió. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Ahí recién, y esto también si la comprensión, ¿cierto? Si aspectos cognitivos y también la edad de nuestros niños nos lo permite, ¿cierto? Se puede practicar la resolución de estos problemas. Ya los primeros pasos siempre van a ser, ¿cierto? Que los niños puedan eh, parar antes de que explote toda esta frustración. Luego va a ser que ellos puedan pensar, ¿cierto? Lograr estas técnicas de respiración y puede que incluso ya solo con las técnicas de respiración ya logren, ¿cierto?, calmarse y generar la respuesta casi de manera automática. Pero también, ¿cierto?, tenemos que darle esa facilidad de poder plantearle quizás situaciones ficticias y tratar de discutir, llegar a alguna posible solución que se pudiese dar para esa situación. Los beneficios que puede tener, ¿cierto? Va a ser, ¿cierto?, una suerte de entrenamiento para la inteligencia emocional, que se puede trabajar con niños mucho más pequeñitos, ya, muy pequeños, ¿cierto?, para comprender todo lo que es controlar una emoción. También, ¿cierto?, les va a ayudar a buscar la causa del por qué se sienten enfadados y poner soluciones. Ya, los recursos visuales van a ser súper importantes para ellos para poder reconocer esas emociones. Ya le va a servir también para comprender cómo se sienten los demás, cómo pueden afectar las respuestas que ellos den a los demás, ya, y adquirirse esta herramienta que va a ser mucho más práctica, que los va a devolver también a la calma. Ya. Bajo este enfoque se pretende enseñar a los niños a interpretar las señales de sus cuerpos,
a identificar qué puede estar desencadenando cierta incomodidad, ¿cierto? Y comprender también el entorno social y evaluar el impacto de las acciones que tengamos en los demás. Así, ¿cierto? Vamos a ir controlando la emoción, la sensación y tener una autoconciencia para poder resolver los problemas. Ya, comenzar a trabajar cierto este tipo de técnica puede ser a través de algún texto que sea sencillo. Comenzamos a explorar sentimientos, ¿cierto? Hablamos de los sentimientos. Hay un, hay un ejemplo que es un libro del monstruo de colores. No sé si lo han visto en algún momento, es como muy conocido ese texto. Este monstruo de colores enseña a los niños sobre sus emociones y cómo manejarlas. Ya, el libro, ¿cierto? Tiene monstruos que tienen diferentes colores, que cada uno representa sus emociones. Y le ayudan mucho a los niños a identificar y nombrar, ¿cierto? A través de los personajes las propias emociones que ellos van sintiendo, como la rabia, el miedo, la calma. Ya, y los niños, ¿cierto? Las van a aprender de una manera mucho más entretenida. También, ¿cierto? El libro fomenta que la comunicación abierta, ya, el poder expresar lo que estamos sintiendo. Otra técnica que es muy utilizada es el termómetro de las emociones. Este termómetro de las emociones es una herramienta visual también, ya que ayuda a las personas a identificar y medir la intensidad de las emociones. Ya, es similar como un termómetro que mide la temperatura. Se utiliza, ¿cierto?, comúnmente en educación emocional, especialmente en niños con TEA. Suele ser muy positivo. Eso se me olvidó a veces silenciar el teléfono, casi nunca lo uso con sonido. Mis disculpas. Ya, ¿cierto? Como decía, este termómetro es similar a un termómetro para la temperatura, pero en vez de medir la temperatura, ¿cierto? Va a ser un termómetro para medir las emociones. Suena complejo de explicar. Entonces, yo se lo explico hacia ustedes, si yo se lo explico hacia un niño, no sé si le encontrará mucho sentido en realidad a lo que estamos diciendo. Ya, este tipo de imágenes, se fijan, ¿cierto? Siempre vamos a utilizar herramientas más visuales cuando estamos trabajando con niños y sobre todo suele ser mucho más positivo para niños con TEA. A ellos se les facilita mucho el poder reconocer a través de imágenes. Se utiliza, como decía, comúnmente en la educación emocional, especialmente con niños con TEA, ¿cierto? Y también hay entran otros niños también en la misma categoría. Tienen mayores dificultades, ¿cierto? Para este reconocimiento de emociones. ¿Cómo se puede utilizar? Ya. Por ejemplo, paso 1, se presenta este termómetro de las emociones. Por ejemplo, hoy vamos a aprender una herramienta que nos ayuda a entender cómo nos sentimos. Se llama termómetro de las emociones. Ya, imagínense, por ejemplo, un termómetro, ya con los que se mide la temperatura, pero este no va a medir el calor de nuestro cuerpo, sino que va a medir el calor de cómo nos sentimos. Paso 2, le explicamos cómo funciona. Este termómetro que ven acá, ya tiene diferentes colores. Cada uno de estos colores tiene distintas emociones y su intensidad, o tiene distintas sensaciones y también qué tan fuertes sean estos. Así pues nos adaptamos también al tipo de lenguaje que tengan nuestros niños, ya no a utilizar un lenguaje como tan abstracto, siempre tiene que ser algo más concreto. Y si nuestros niños, ¿cierto? Dependiendo del contexto, se les hace más fácil y siempre vamos a utilizar las palabras que sean familiares para ellos, sin pasarlo mucho a lo coloquial, pero siempre buscar palabras que sean fáciles de reconocer para ellos. Por ejemplo, les vamos a decir, el color verde ya puede significar que estamos tranquilos, el amarillo, que estamos un poco enojados, un poquito incómodos, ¿ya? Y el rojo, que estamos muy enojados.
Entonces los niños, ¿cierto? Pueden irlo viendo y pueden ir diciendo, ya con esas caritas yo puedo ir reconociendo, ¿cierto? Lo que le puede estar pasando a nuestro amigo. Ya, el paso 3 ya sería la identificación de emociones. Primero vamos a reconocer nuestras emociones. Vamos a reconocer, ¿cierto? Cómo nos sentimos. Por ejemplo, cuando algo nos pase durante el día, vamos a pensar, ¿cómo me hace sentir esto? ¿Me siento contento? ¿Me siento enojado? ¿Me siento asustado? ¿Me siento calmado? Pueden poner cualquier situación como ejemplo. Recordemos que nosotros sabemos lo que ocurre en ese curso, en ese colegio, en ese recreo. Nosotros ponemos alguna situación ficticia que sea muy común y les preguntamos, ¿cómo nos sentimos cuando pasa eso? Y algunos dicen, bueno, un niño puede decir, a mí me da risa. Otro puede decir, no, me enojo. O con la misma expresión que tengan ellos, vamos a saber ya la respuesta, les podemos ir ayudando un poquito. Y luego nos pasamos, ¿cierto? Allá al uso de este tema. Cada vez que identifiquemos una emoción, o sea, cuando identifiquemos cómo nos sentimos, vamos a usar nuestro termómetro para medir qué tan fuerte es eso que estamos sintiendo. Por ejemplo, si estoy un poco enojado porque mi amigo tomó mi juguete sin pedir permiso, puedo poner mi emoción en el color amarillo del termómetro. ¿Ya? Me sacaron mi juguete, ¿cierto? Me sacaron mi juguete y puedo estar en el amarillo. Puede ser que tenga alguno de estos estados. Puede ser que esté nervioso, sorprendido, confundido, o no entiendo qué pasó. ¿Ya? Luego, ¿cierto? El paso 5 ya sería la regulación de emociones. Después de saber cuánto calor tiene nuestra emoción, podemos decidir qué hacer. Si nuestra emoción está en rojo, estamos muy enojados. En ese momento, ¿cierto? Si ya practicamos estas técnicas de respiración, si otros niños ya la conocen, podemos, ¿cierto? Contar hasta 10, respirar profundo, usar la técnica que aprendimos en tal momento, ¿ya? O pedir ayuda a un adulto que nos ayude a calmarnos, ¿ya? Todo eso requiere, ¿cierto? De manejar, ¿cierto? Algún tipo de técnica previa. Y el paso 6, ya la práctica diaria, ¿cierto? Vamos a utilizar este termómetro todos los días o en algún momento predeterminado del día, le damos un momentito, ¿cierto? A practicar nuestro termómetro. Cada uno, por ejemplo, se puede utilizar que cada uno de los niños tenga su propio termómetro. Cuando sienta algo, puede ir, ¿cierto? Y marcar su emoción. Esto lo va a ayudar a entender mejor cómo se sienten y aprender también maneras de cómo calmarse. O a los adultos, ¿cierto? A saber cómo calmarlos, cómo poder apoyarlos. Un ejemplo simple. Digamos que Juan está jugando y otro niño va y rompe su dibujo. ¿Ya? Juan siente que su emoción está muy alta, casi en el rojo, porque está muy enojado. Puede identificar en una de esas, ¿cierto? Está entre el amarillo y hasta en el rojo. ¿Ya? Utiliza, ¿cierto? El termómetro para mostrarnos que está en el rojo. ¿Y qué es lo que decide? Porque ya lo practicamos, decide respirar hondo, ya sabes la técnica que se va a usar, para volver al amarillo y luego, ¿cierto?, recurrir a un adulto responsable. Es importante comprender, ¿cierto?, que todos, ¿cierto?, pasamos por las diferentes zonas. Estar en la zona roja o en la zona amarilla no va a ser algo malo, no va a ser algo negativo, sino van a ser estos estados emocionales, ¿cierto?, que van a ocurrir en ciertas situaciones. Este método no solo va a ayudar a niños con TEA a visualizar y controlar sus emociones, sino que también va a fomentar la autoconciencia y las habilidades de afrontamiento que son especiales para el desarrollo emocional y social de los niños. Sobre los pictogramas, es este que está ahí abajito, les puse un ejemplo. Existen diferentes tipos de pictogramas para diferentes usos, diferentes acciones, diferentes propósitos. Pero la finalidad, ¿cierto? La estructura de un pictograma, ¿cierto? Son imágenes representativas.
Se puede implementar también este pictograma, ya, diciéndole a los niños que imaginen, ¿cierto?, que están en el colegio y se sienten molestos porque alguien le quitó su lugar en la fila. Ya, ese va a ser un ejemplo. Entonces, ¿cierto?, ¿cómo utilizaríamos este pictograma con acciones? Estos dibujos, ¿cierto?, van a representar diferentes cosas que se pueden hacer para sentirse mejor. Un ejemplo, ¿cierto? Sería trabajar, ¿cierto? Tener una tarjeta con un dibujo de una persona respirando profundo, si es lo que ya se está trabajando con los niños. Siempre, ¿cierto? Este tipo de pictogramas debe ser adaptado a lo que los niños, ¿cierto?, reconozcan como algún tipo de técnica que ellos les puedan ayudar. Porque si les mostramos algo totalmente ambiguo, no va a ser representativo para ellos. Pero si estamos trabajando el contar hasta 10, por ejemplo, para calmarnos, seguimos en la misma línea. Utilizamos estas tarjetas también para potenciar, ¿cierto?, que se use esa técnica, para potenciar que se respire profundo, para pedir ayuda, ya, para utilizar cualquier tipo de estas técnicas que aparecen ahí, ¿cierto?, que pudiesen ayudar a una persona a sentirse mucho más calmada. Entonces, ¿cierto? Cuando se sienta enojado o abrumado en el colegio, pueden mirar los pictogramas de este niño y elegir una acción que le ayude a sentirse mejor. Por ejemplo, si elige el respirar profundo, puede hacer algunas respiraciones para sentirse más tranquilo. Usar este tipo de pictogramas con acciones les va a ayudar a recordar maneras positivas de manejar sus emociones en lugar de reaccionar impulsivamente. Esto le va a permitir, ¿cierto?, tener un control y sentirse más tranquilo, incluso en situaciones difíciles. ¿Por qué estamos aprendiendo esto? Para hacer, ¿cierto?, que los niños disminuyan esta velocidad, ¿cierto?, para reflexionar, que puedan tomar conciencia de los sentimientos, y va a ser el primer paso para poder controlar sus emociones. Ya, ya aquí tenemos preguntas. ¿Alguna pregunta en este momento? Mira, hay alguna pregunta que me han repetido mucho, que si no me la hacen la voy a responder igual. Ya. No, pero no me hicieron ninguna pregunta, así que yo voy a hacer una y la voy a responder yo misma. Ya, me han preguntado mucho qué pasa en el caso de los niños con TEA que son agresivos. Ya. En el caso de ellos, también se pueden emplear, ¿cierto? Aunque sean agresivos en diversas ocasiones, en diversos contextos, se pueden emplear estas técnicas de regulación emocional. Utilizando estas técnicas de imágenes visuales o estas tarjetas de apoyo que van a representar diferentes emociones, ya asociados siempre a la estrategia de regulación. Esto le va a permitir, ¿cierto?, que el niño pueda identificar y expresar sus sentimientos de manera más efectiva. Ya, siempre es importante que en la mayoría de los colegios se realizan este tipo de técnicas. Si es que no se están realizando, es importante que se implementen en algún momento. Eso va a ayudar bastante. El tipo de técnica que se utilice va a ser de acuerdo, como les decía, a las necesidades que tengan nuestros niños, a la edad que tengan y también al tipo de comprensión también que tengan. Ya, siempre es importante, niños con TEA, sobre todo, utilizar apoyos visuales, que no se nos olvide. Otra técnica que se puede utilizar, Jacqueline. Una consulta, profesora, y si no se nos presentara el caso de algún niño con alguna de todas estas emociones y no practica ninguna de todas estas técnicas, ¿cuál sería como lo más adecuado que podríamos hacer nosotros para poder calmarlo? Para poder calmarlo, vea, voy a continuar nombrando algunas técnicas que se pueden utilizar en estos momentos. Y al final la voy a entregar como como llevarlo un poquito más a ese tema. También, ¿cierto? Sirven algunos, igual en la clase anterior lo habíamos nombrado, pero también específicamente para las emociones, utilizarse estas técnicas sensoriales, que son súper buenas para algunos niños, no para todos, proporcionando herramientas sensoriales como estas
estas pelotas que ellos pueden apretar, los cojines, mantas con peso, juguetes sensoriales, para ayudar al niño a calmarse y regular sus emociones. Para algunos niños es tremendamente importante el contar con este tipo de materiales, pero todos esos materiales van a ser de acuerdo a lo que sea proporcionado, ¿cierto?, por sus cuidadores. Enseñar, ¿cierto?, también estas técnicas de respiración profunda y consciente les va a ayudar a regular, ¿cierto?, esta ansiedad y la agitación que tengan en un momento de tensión. La idea de esto es que los niños logren identificar antes de que suceda, ¿cierto?, esta desregulación, que se anticipen, ¿cierto? O ya en el momento en que suceda, ¿cierto?, poder acudir a este tipo de técnicas. También, ¿cierto?, entregar, ¿cierto?, algunas estrategias de como distracción positiva, como el contar hasta 10, realizar algún tipo de relajación, ¿cierto?, más muscular, alguna actividad que disfrute y que tengas totalmente su atención. También, ¿cierto?, en este tipo de situaciones, cuando existe alguna desregulación o antes que suceda, cuando ya se, por ejemplo, hay niños que ya se sabe cuando viene algún tipo de desregulación. Ya, siempre, o sea, la clase anterior creo que les había comentado, establecer, ¿cierto?, un área tranquila y segura en el aula donde el niño pueda retirarse, ¿cierto?, temporalmente para calmarse, o pueda, ¿cierto?, o cuando se sienta un poco abrumado, frustrado, pueda recurrir a esto. Si es que no existen estos espacios, yo les comentaba, a veces se prefiere que salgan al patio un rato, pero siempre volver después al aula. Y siempre dar la mayor cantidad, ¿cierto?, de técnicas que podamos utilizar van a ser de acuerdo a lo que los padres también nos expresen. Como les decía, si no existe la implementación de este tipo de técnicas en los colegios, sería importante también saber, ¿cierto?, si en algún momento se dieron, ¿cierto? Tampoco es como Tampoco es obligar, ¿cierto?, a que se realicen, pero indagar un poquito de qué pudo estar pasando. Quizá en algún momento se intentó y no se pudo realizar, ¿por qué? O quizá en ningún momento se ha intentado aplicar alguna de estas técnicas. Ya, sí, puede ser también que los mismos padres la estén utilizando en los hogares y no hayan informado al colegio. Ya, es súper importante que cuando algo se está realizando en la casa o en terapia, también se pueda llevar al colegio. Ya, si tenemos la posibilidad de implementar algún tipo de taller, ¿cierto?, de este tipo, es importante contar con el apoyo también de los demás profesionales y, por ejemplo, de los docentes que estén a cargo de cada curso. Generalmente, dentro del currículum se establecen espacios para poder realizar algún tipo de pausa dentro de la jornada, ¿cierto? Que se entiende que los niños más pequeños, sobre todo, tienen muchas dificultades para estar casi una hora, ¿cierto?, sentados mirando la pantalla. Entonces, ¿cierto?, quizás en esos espacios poder implementar este tipo de actividades. Ya, pues, quizás ponerse de acuerdo un día, ¿cierto?, con los demás, vamos a utilizar este tiempo para poder practicar esta respiración. Ya, si se utilizan este tipo de tarjetas, se están usando en la casa, ya va a ser un poco difícil, ¿cierto?, irlo aplicando, por eso siempre es necesario, sobre todo si tenemos un curso súper grande y si lo vamos a trabajar con todos los niños, es importante también pedir apoyo a los demás profesionales. Pero todo va a depender, ¿cierto? En el caso, ¿cierto?, de inspectores, puede ser un poquito más difícil aplicarlos, pero es bueno conocerlos, porque de repente puede que llegue un niño y nos va a mostrar una tarjeta y nosotros vamos así como, vamos a verla y vamos a saber, ¿cierto?, de inmediato lo que necesita, ¿cierto? Que está quizá en un momento de que desde comenzando, ¿cierto?, a desregularse y vamos a poder identificarlo fácilmente, si es que vemos algún tipo de tablero. Para las personas que están más tiempo en el aula, ¿ya? Es, sí, como le decía, si se está trabajando a full, ¿cierto? Apoyar, ¿cierto?, todo este tipo de actividades. Bueno, ya conocemos estas técnicas. Existen varias opciones más. Marcelo, Sí, hola profesora. hola.
Mire, lo que pasa, a mí me preocupa, bueno, yo trabajo en un colegio y Ujú. hay niños que, bueno, un niño, en un caso particular, un niño TEA, bueno, él cuando ya lo vemos que está con alguna crisis, él le gusta caminar harto. Ya. Entonces lo dejamos que vaya al patio, camine un buen poco y hasta que se calme, después lo regresamos a la sala. Ujú. Pero sé de otra situación de un niño de escuela básica, de chico, muy pequeño. Ya. El tema está que ese niño demasiado agresivo, ha pateado a la profesora, eh, Mm. amenaza a los niños, les pega a los niños. Los niños ya, los profesores les dicen una palabra clave y los niños saben que tienen que arrancar de la sala. Pero Ya. creo que han usado una mala técnica porque al niño lo han sujetado, en vez de dejarlo un poco que respire, como que lo sujetan mucho, lo presionan mucho. Entonces el niño, Mm. en vez de calmarse, se vuelve mucho más agresivo. Lo que Mm. sí me preocupa a mí en ese sentido es los demás niños. Hay muchos Claro. niños de ese colegio, de ese curso, que no quieren ir a la escuela porque le tienen miedo, porque él es muy, muy, muy agresivo. No sé si estará con medicamentos, no lo sé, pero ya sus demás compañeros ya no quieren ir a clase, algunos, por el temor a que les pegue, porque él reacciona así de repente. Y ya nadie quiere como sentarse muy cerca de él, porque tienen miedo, incluso hasta los profesores tienen miedo. El tema está Mm. en que, si bien es cierto, uno tiene que tener una atención por ese niño, una preocupación por ese niño, pero ¿cómo abordar a los otros niños para que ellos también, porque de alguna manera ellos también están siendo afectados psicológicamente Claro. por la situación que ahí está pasando? En realidad es súper Entonces eso es lo que a complejo mí me... porque, claro, desde el establecimiento están imposibilitados, ¿cierto? De, por ejemplo, poder sacar al niño o expulsarlo, ¿cierto? No se puede. Ya desde ahí ya estamos, no se puede porque la ley, ¿cierto? Nos va a decir que el colegio debiese brindar el apoyo emocional, ¿cierto? A este niño con TEA y en este caso también a los otros niños que están, que se vieron, ¿cierto? Un poco victimizados, ¿cierto? Por este compañero. Eso es lo que nos dice el reglamento. Ante situaciones, Claro, yo lo que... ¿sí? Sí, no, yo creo que en esa situación, yo creo que, no sé, en este caso los profesores están un poco débil en el sentido de cómo tratar estas situaciones. Yo hablaba un día con el abuelito del niño Ujú. y aparte de este diagnóstico hay otro diagnóstico que él tiene y ha Mm. sido muy complicado para el colegio, para los apoderados, para los niños, porque de verdad es, eh, bueno, el abuelo me decía que al parecer había otro diagnóstico como de esquizofrenia igual en el niño. Claro. Entonces porque de verdad es muy, muy, muy fuerte lo que él pasa con este niño y cuesta mucho calmarlo, porque como decía usted, hay habilidades o hay ciertas cosas herramientas que Sí. uno podría ocupar para ayudar a que baje Ujú. la tensión, pero en este caso yo creo que no han hecho mucho porque el niño, en vez de calmarlo, se ha vuelto más agresivo, porque tratan de Claro. sujetarlo, ha pateado a los Mm. profesores, eh, no, o sea, ha sido fuerte, bastante complicado. Pero sí es preocupante igual porque a veces la verdad que veo que está la atención bastante en ese niño y creo que es lo correcto. Pero Ujú. ¿quién se Pero no hay preocupa de los que, demás compañeros que no claro. están pasando? Desde, bueno, igual me he dedicado a ver muchos protocolos de algunos colegios también para ver, ¿cierto? Ahora con la implementación de esta nueva ley también, de la ley TEA, ¿cierto? De los protocolos que debiesen seguirse desde ahora, he visto bastante información y comparado ahí un poquito también. Les iba a traer, pero les quedo debiendo, ¿cierto? Un, un instrumento que se está compartiendo en algunos colegios, que es para que los padres también puedan estar al tanto de esto y cómo se notifica en caso de que exista alguna desregulación a los padres. Se los quedo debiendo para la última clase, se los voy a mostrar como ejemplo para que ustedes también lo conozcan un poquito. Ante situaciones, ¿cierto?, en la que el niño con TEA
se agreda físicamente a sí mismo o agreda también a un compañero, a un profesor, ya es súper importante seguir este protocolo que ya debiese estar previamente creado por las personas del mismo establecimiento para garantizar, ¿cierto? Para garantizar la seguridad de todos. Ya, si un niño, por ejemplo, procede a agrederse a sí mismo o a otro compañero, claramente el personal docente debe intervenir de inmediato para detener la agresión en sí y evitar alguna lesión adicional. No está contemplado, antiguamente sí se podía, realizar contención física a los niños, ¿ya? Pero existe otro concepto que pudiese ser una separación segura. Esta separación segura consiste claramente, si yo en algunos momentos quizás les mencioné que si el niño se está poniendo en riesgo, o sea, se está poniendo en riesgo la integridad física de este niño, se está poniendo en riesgo a alguno de sus compañeros, claramente deberían existir protocolos, ¿cierto?, de parte del colegio para separar, ¿cierto?, al niño agresor del agredido, ¿ya? Em, Esto, ¿cierto?, puede implicar que el niño que está agrediendo, ¿cierto?, sea trasladado a un lugar seguro. Pero, ¿cierto?, para lo que he visto también en algunos protocolos, porque la ley no está tan claro, ¿cierto? No debiese ocurrir esta contención emocional. De hecho, no existen capacitaciones como tal para poder realizar una contención física, ¿ya? Pero existen establecimientos que dentro de su normativa, voy a terminar este pequeño puntito, Marcelo, y te decía. Hay establecimientos que en su propia normativa dicen y dan a conocer a los padres que cierta persona o ciertas personas del equipo van a ser las encargadas de poder, ¿cierto?, contener físicamente a este niño agredido o a los otros niños. Ya tiene que ser bajo el consentimiento de los padres, porque puede ser un caso de que el niño se está agrediendo a sí mismo y una situación que ya ha sido documentada en varias ocasiones en el establecimiento. Entonces, eso protege al niño, protege al establecimiento, ¿ya? Entonces, los padres tienen que ver eso en conversación con el establecimiento, no es como llegar y tomarlo. Ya, Marcelo, Marcelo, Sí, profesora, lo que pasa es que yo creo que también, a ver, en este caso especial del que le comentaba, a la mamá le costaba de primera aceptar esta situación de su hijo, ya. como Mm, que le costaba aceptar que su hijo era un niño TEA, ujú, entonces igual se le complicaba un poco, entonces yo creo que igual, creo que de repente, no sé si es tan factible o no, que el colegio debiera trabajar en conjunto o con el apoderado para saber quizás un poco más el diagnóstico, claro, saber a lo mejor cómo el niño se calma, claro, y ella también poder aprender a aceptar la realidad, porque es una realidad y que no es algo malo, algo que necesita a lo mejor una mayor atención nomás, porque correcto, a lo mejor ella incluso la mamá alguna vez a lo mejor siente que discriminan a su hijo, pero no es un tema de discriminación, sino los demás compañeritos tienen miedo. Entonces yo creo claro. que de repente yo creo que el colegio debiera trabajar un poco con la mamá para también, y los demás apoderados, como digo, también tienen un poquito de miedo. Y también es entendible que su hijo ya no quieren ir al colegio, cuando él va, no quieren acercarse a él, pero yo creo que debe haber un trabajo más profundo ahí. Y creo que eso es lo Sí. que está faltando en ese colegio. Es correcto, Marcelo, eso es lo que se busca y también es lo que está apuntando, ¿cierto? Esta nueva circular que se agrega a la ley TEA, ¿cierto? También, ¿cierto? Implícitamente nos está diciendo que ya el colegio, ¿cierto? Tiene que ponerse por un lado las pilas, pero por otro lado, que se busque que el apoderado esté mucho más presente en el proceso, que esté mucho más presente en lo que se está haciendo con su hijo, en el plan que se va a tomar, con las acciones que se van a tomar, quiénes lo van a realizar y en qué momento va a ser llamado este apoderado. ¿Ya? Entonces, igual por ese lado, súper bueno
que ya el apoderado, ¿cierto?, no pueda delegar toda la responsabilidad al establecimiento. Igual el establecimiento puede estar un poco imposibilitado ante algunos casos. Sí o sí, es muy importante la capacitación de todos los profesionales, que también es algo que nos están exigiendo, pero también un poco más de compromiso de los padres, porque puede que existan, ¿cierto?, estas formas en que el niño puede mantenerse regulado dentro de su hogar, pero puede ser que los mismos padres, ¿cierto?, por esta negación no lo estén entregando. Puede ser una forma. Catherine, Hola profesora, ¿me escucha? Es que estoy camino a mi casa, estoy escuchando la reunión, la clase. ya, Bueno, sí, no sé si me escuchan. te escucho súper bien. ¿Me escucha, profesora? Ya, gracias. Mire, yo como profesional en la educación y docente, eh, el tema es de que sí, hay una déficit con el tema de capacitación con los profesores, que eso Ujú, tiene que actualizarse, y lo otro es que depende obviamente del compromiso del profesional, ¿ya? Yo he tenido que atender niños con TEA, autismo, bueno, con diferentes incapacidades, tanto cognitivas como de movilidad, ¿ya? ujú, Pero ahí está la profesional para poder hacer una pequeña conversación con los niños. Voy a contar un caso. Había un niño de 8 años que tenía un problema y debido a sus medicamentos que tomaban, emanaba un olor muy feo. Todos ujú, los niños no querían sentarse con él. Él estaba en silla de ruedas, los demás. Entonces yo como profesional, yo me puse a indagar sobre las enfermedades y todo, y empecé a ujú, buscar el mecanismo para poder enseñarle a los niños. Entonces los niños los coloqué en la situación de ellos, empezamos a hablar con el tema de empatización. Al fin y al cabo, este niño que estaba en silla de ruedas y tenía problemas muy mal neurológicos y todo, terminó ujú. jugando a la pelota, se interactuó bien con los compañeros, y yo me informé, porque obviamente hablé con la mamá me dio su apreciación, y fue una de muchos niños que he tenido yo, pero netamente va del compromiso que tenga el profesional, porque a veces Claro. yo he sido, de verdad lo digo, profesora, con todo respeto, mis colegas y las personas que han trabajado en el tema, no les importa mucho estos temas, dejan a los niños Mm, solos. La mayoría, sobre todo los colegios que son de escasos recursos, o sea, lo dejan solo. claro. Y al fin y al cabo los niños terminan atendiéndose por el asistente social, y no tienen mucho el compromiso ahí. Entonces, yo creo que tiene que ver el aula, el Mm, profesional que está parado, que son todos niños. Pues ya no sé, po. Lo otro que estaba hablando usted, que también puedo dar un dato, yo siempre presentaba como una planilla gigante donde yo les pedía al niño la solución. Por ejemplo, había niños que estaban enojados, ya les colocaba las caras, ujú, enojados, y al lado le colocaba la solución. Por ejemplo, un oído, el abrazo, un beso, o salir, caminar, escuchar música. Entonces nosotros empatizábamos con el sentido del niño. Bueno, eso siempre se hace en claro. la parte pedagógica, pues. Yo soy parvularia, así que ahí es como que uno trabaja, pero después de primero hacia adelante o en tercero hacia adelante, se pierde ese concepto de la Claro. parte pedagógica que uno tiene con el niño. Esa es mi apreciación. No, súper, súper bien. Qué mejor, ¿cierto?, de alguien que lo vive, ¿cierto?, a diario y con tantos niños, ¿cierto? Conociendo tantas realidades. No, súper buen comentario, ¿cierto? Como lo saben, ¿cierto? Existe, ¿cierto?, esta parte que es la que pone cada profesional, existe esta parte que pone el establecimiento, también existe, ¿cierto?, esta parte de los papás. Es súper importante que si los papás no nos están compartiendo qué está pasando en la casa, como lo hacen ellos, por ejemplo, cuando pasa tal cosa, ya igual se nos va a complicar mucho más la situación. Quizás tenemos, ¿cierto?, estos padres que nos van a comentar, nosotros lo hacemos de esta forma, y si los profesionales, ¿cierto?, que están a cargo, ¿cierto?, de estos cursos, toman alguna de estas técnicas, la tratan de implementar, ¿cierto?, para poder regular esas situaciones, o las conversan con los demás profesionales, ya se logran realizar este tipo de técnicas. Pero ahí, ¿cierto?, hay que hacer una indagación mucho más allá.
porque pueden ser muchas las causas del por qué, en este caso, ¿cierto?, de este niño que está llevándolo a ser tan violento, ¿cierto? También puede ser el tema de los medicamentos, y que tiene otra patología de base, ¿cierto? Y puede ser que los padres ahí no estén cumpliendo tan bien, pero ahí desde el establecimiento es difícil de abordar esa temática porque ya es de los padres como tal, ¿cierto? Ya ahí entra otro tipo de situaciones ahí, es como mucho más complejo. Ya, pero por ahora, ¿cierto? Tenemos la herramienta de que podemos tener toda una bitácora de qué pasó con ese niño, en qué situación, qué se hizo, e informe para los padres. Tenemos la copia, que va a ser lo que nos va a servir a nosotros, ¿cierto? Como amparo ante cualquier situación, que va a quedar en el establecimiento, que la tienen que firmar los papás. Entonces no pueden desconocer la situación como tal. Y la otra parte, que es la que debiese estar ocurriendo ahora, mayor capacitación. Y la técnica igual que la actividad que nos comentaban, ¿cierto? Igual es súper bueno, ¿cierto? Como les decía, hay un montón de actividades que se pueden utilizar y se pueden aplicar. Algunas son muy cortitas, se pueden hacer, ¿cierto? En estas pausas activas que se hacen dentro del aula. Y algunas, ¿cierto? Nos van a llevar un poquito más de tiempo, pero bienvenidas todas las actividades, ¿cierto? Siempre y cuando sean de acuerdo a los intereses y a los gustos de nuestros niños y a las necesidades que vayan teniendo. Hasta aquí hemos llegado porque nos demoramos mucho. Ya. Me dejan sus nombres y aprovecho a recordarle antes de que se vayan que la clase del jueves ya se suspende. Se les va a entregar un aviso igual por WhatsApp y queda para el día viernes, por decisiones netamente administrativas. Ya, se va a hacer una pequeña modificación en esta última clase. Por lo tanto, la prueba sería el día viernes. Viernes en la noche, termina el sábado, y prueba recuperativa, o sea, evaluaciones atrasadas, de lunes al miércoles, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Igual se los voy a repetir, para las personas que no estaban o por si no lo vieron completo. Ya, ahora sí, me dejan sus nombres y bueno, si hay alguna duda, consulta, la pueden hacer, ¿cierto? Mi número está disponible. Que estén muy bien. Y yo me quedo aquí un ratito, como saben, para esperar, ¿cierto? Y ver el tema de la asistencia. El tema de la asistencia también me pueden ir consultando. Les recomiendo que revisen su asistencia, puedan ver, quizá algún día tenían alguna justificación y se me pasó, o me hablaron y no. Buenas noches, Andrea. Y no la vi, se me pasó por X motivo. Ya es importante que también puedan, buenas noches, también puedan revisarlo, ¿cierto? Para poder arreglar a la brevedad, porque ya nos va quedando solo una clase. Entonces la idea es dejar todo listo antes de que finalice el módulo. Hay que después no los perjudique a ustedes, ¿cierto? Con el tema de las asistencias. Ahora sí, que estén muy bien, que tengan Profe, un buen feriado. ¿Quién? Chao, que Madre, tengan un lindo día, que celebren su Día del Trabajador. eso, hay que aprovechar de descansar, que lo pasen muy bien. ¿Había alguna consulta por profe, una ahí? pregunta. Sí. Ah, sobre la asistencia, ¿a dónde uno la puede revisar? Ustedes ingresan a su perfil, les sale asistencia en uno de los cuadritos, ven que están esos cuadritos como de módulos, donde salen todos los módulos. Desde el celular incluso lo pueden ver y hay uno que dice asistencia. Sale igual que un curso. Sale un cuadradito que dice asistencia y ese es general. Ya, para todos los módulos tengo entendido que está todo ahí. Entonces ustedes presionan ahí solamente y Ah, pueden ir viendo. Desde que empezamos, ¿cierto? Lo comparan con el calendario ahí desde que empezamos el curso. Y pueden ir viendo y ahí me avisan con tiempo si es que hay alguna diferencia ahí en algún día para poder revisarlo. ya. Muchas gracias. De nada, ahora sí me despido, que esté muy bien, que disfruten el Día del Trabajador. Mm. Chao, Ya, le dejé chao. un recadito a María José con mi Ya, asistencia, Silvia Lillo. Le dejé un recadito. Ya pues, descanse. Chao, ya, gracias. súper. Que esté muy bien. Ya, después lo Gracias, voy a chao. revisar, Silvia. Chao, Ya, chao. chao. Ah, ya lo vi. Y ahora vi el mensaje.
Tamara Reyes, ya. Lo voy a tener en consideración. Ahora sí, chao, chao.